nuevamente, buenos días, qué gusto de saludarlos y poder acompañarles. Y poder juntos, en el sentido de, en el mismo deseo, con la misma intención, con la misma voluntad de adorar a nuestro Señor. Qué gozo es poder anunciar su palabra. Les invito a que leamos los últimos versículos, que son los que nos están ocupando al compartir este tema de un instrumento para honra. Y eso es, cada uno de aquellos que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, podemos y debemos de buscar ser instrumentos en su mano para salvación de muchos otros y también para fortalecer la fe de los que ya hemos creído. En medio de pruebas y dificultades, que seamos sostenidos y fortalecidos para dar un servicio útil al Señor. Los últimos versículos del 20 al 26 dicen de la siguiente manera: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición al exponer su palabra. Gracias, bendito Dios, por estar dedicando este tiempo exclusivamente para hablar de ti y de tu palabra, y para que a través de ella, Señor, nos guíes, nos orientes, nos fortalezcas también, nos ilumines y sobre todo que nos lleves a obedecer, que nos lleves a practicar tu palabra, que tomes tú el control de nuestra vida, que tú gobiernes y domines sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos y sobre nuestra voluntad, sobre todo, que podamos ser útiles en tu mano, ya que nos has dejado la vida, que podamos usarla para, de alguna manera, deleitarnos en servirte y ser instrumentos de honra para bendición de otros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. Perdón, pero de una u otra manera nos alcanza todavía algún problemita de salud. Recordar la última carta del apóstol Pablo. Pablo tiene alrededor de algunos 60, 65 años, Timoteo algunos 35, 40. Obviamente Timoteo está en la plenitud de la vida física, más o menos en estas edades. En nuestros tiempos también es así. También Timoteo está retirado, posiblemente le acompañó un poquito después y estuvo con Pablo a la hora de su muerte. Eso es lo que parece que sucedió en aquel tiempo. Hemos visto ya algunas cosas, precisamente cuestiones importantes en relación a que en la ilustración que se nos da de una casa grande, hay una serie de cualidades que como creyentes, al trabajar en esa casa grande, podamos ser útiles nosotros. 9 cualidades de un creyente piadoso y fiel. Se las menciono rápidamente y estaremos en las últimas 4 en esta mañana. Una vida limpia, una alma santificada, útil para Dios, preparada para buenas obras, tener un corazón limpio,
una mente que discierne o que tiene discernimiento, modales amables, un espíritu humilde y una actitud compasiva. Todo eso. Me llama la atención la frase de un instrumento para honra, es lo que se menciona por aquí. Dice, versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Y vienen todas las descripciones después. Y eso es lo que queremos ser, un instrumento. Y en algunos casos, cuando tenemos un espíritu pues muy voluntarioso, es la palabra bonita para no decir caprichudo o muy inquieto. A veces usamos no la palabra directa porque se oye muy feo, pero corajudo o enojón, híjoles, se complica. Pero a la diferencia de un instrumento, nosotros tenemos sentimientos, inteligencia y voluntad. Tenemos que rendirla al Señor para que se cumpla lo que Él quiere. Sin más detalle, vamos a ver las últimas cosas que se manejan en este pasaje. En el versículo 23 se habla de una cualidad, una característica muy, muy importante y valiosa. Dice así, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Literalmente somos llevados a considerar bien las cosas. Bueno, recuerdo que cuando tenía poco tiempo de haber aceptado al Señor, estaba primero en la preparatoria, terminé el segundo año, para cuando llegué al segundo año ya el Señor me había alcanzado, y luego los primeros años en la facultad, había unas oportunidades enormes, tremendas de compartir con los compañeros. Y recuerdo que algunos presionaban bastante y vergonzosamente no se tenía la madurez adecuada y parecía que nos estaban maltratando en lo personal. Batallé para entender que muchas veces era simple y sencillamente mostrar su rebeldía contra el Señor, pero yo era el que me sentía ofendido, como si me hubieran ofendido a mí. El asunto era peor, estaban ofendiendo al Señor. Pero por cierto, el enojo nuestro, mío en lo personal, pues no arreglaba las cosas para nada, al contrario, se hacía más complicado porque ya, es parte del trabajo de Satanás, hacer que se enojen los creyentes y luego obviamente usar ese enojo para hablar mal del Señor y de su fe. Estamos confiando también que entendemos que esto último que se está viendo del capítulo tiene su fortaleza en el versículo 1, y el versículo 1 es fortalécete en la gracia. No es fortalécete en tus enojos o en tus razonamientos. Toma de la gracia del Señor, depende, confía y déjate usar por el Señor. Cuando no entendemos eso, con cierta facilidad nos molestamos, nos enojamos y causamos conflicto y problema, y en lugar de dar un buen testimonio, pues parece que el que se sale riendo a carcajadas es el enemigo de Dios, que también es nuestro enemigo. Y no estamos aquí para eso. Estamos aquí para glorificar al Señor y también considerar que cuando alguien se opone, se está oponiendo al Señor. El asunto es que les estamos compartiendo cosas fuertes, importantes, valiosas, y es contra el Señor con quien están molestos, enojados. Ayudémonos al Señor en el sentido de someternos y no reclamar absolutamente nada. Si no discernimos, literalmente vamos a tener una situación fluctuante y vamos a ser llevados por todo viento de doctrina, como dice Efesios 4:14. Y no se trata de darnos gusto a nosotros mismos o de darle gusto a las demás personas. En primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 6,
Dice así este pasaje, perdón, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ay, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a tener control, aquellos que tenemos un temperamento vivaz, que se molestan y se enojan, o que nos molestamos y nos enojamos. Perdón, pero tengo que agregarme, tengo una cualidad no muy positiva, que digamos, más bien toda negativa, para tomar las cosas en nuestras manos. Me llama la atención cómo, tanto en la primera como en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, pone mucho énfasis en este tipo de cosas, problemas de cuestiones necias. ¿Qué es lo necio? La palabra griega es moros, con acento en la O, insensatas, que quiere decir ignorante, indisciplinada, cetesis, cuestiones controversiales, sin fundamentos verdaderos. De alguna forma necesitamos que el Señor nos guíe para tener entendimiento, discernir exactamente el asunto. Y bueno, yo le doy muchas gracias al Señor por el Padre en la fe que me dio. Era un hombre de un temperamento muy fuerte, muy fuerte, pero al mismo tiempo muy amoroso. Es muy curioso, pero muchas gentes que yo ahora, al ver pasar el tiempo, lo veo, lo reconozco, lo he dicho ya anteriormente, voy a repetirlo, tienen esa combinación. Son de persona de carácter fuerte, pero al mismo tiempo profundamente amorosos. Y no se dejan llevar sentimentalmente y traer enojos y corajes para tratar de corregir a los demás. El asunto, recordemos, no es con nosotros. Estamos sirviendo al Señor y tenemos que ser útiles en su mano y no dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por nuestros enojos o por cualquier cosa que se nos atraviese. Necesitamos aprender a discernir, porque no tiene nada de malo, sino todo lo contrario, el que siempre estemos listos para dar razón de nuestra fe, pero no para enojarnos o molestarnos con la gente, pero sí dar fundamentos fuertes, firmes, que tienen obviamente su cimiento en las Sagradas Escrituras, y de esta manera ser útil y quitarnos de ese tipo de cuestiones de habladurías y de necedades a la hora de la hora. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, también el apóstol Pedro habla sobre eso y dice palabras muy sabias y muy centradas. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Sí, tenemos que dar la base, la razón, el fundamento de nuestra fe, con serenidad, pero también con sencillez y al mismo tiempo con autoridad, pero una autoridad espiritual, no una autoridad meramente intelectual o un deseo simple y sencillamente de sobresalir y ser muy buenos para averiguar, ser muy buenos para discutir. Luego decimos que pues, es de muy buena manera, pero perdemos el control de nosotros mismos. Ahora, la palabra original o las palabras originales en griego, en español se convierten en disertar o discutir o dialogar.
Y en sí, cuando vemos las palabras así, no era algo de enojo. Luego, cuando nosotros hablamos de discutir, parece que siempre estamos enojados o peleados. Bueno, no es ese el punto. Una mente que discierne, que es lo que estábamos considerando aquí en el versículo 23, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y aquí no estamos para ese tipo de contiendas, pero sí necesitamos presentar con serenidad, con firmeza, con sencillez, con claridad, para que sea el Espíritu Santo que traiga convicción a cada mente y cada corazón sea redarguido de pecado. Ustedes checan exactamente, esa es la función de la enseñanza de la palabra, según también lo que hemos visto aquí en primera de Timoteo, donde se nos dice, en segunda de Timoteo, capítulo 3, donde dice el versículo 15, 16, 17, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si recordamos a todos los predicadores en las Escrituras que se nos da testimonio aquí mismo, en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, en el libro de los Hechos, en las Epístolas, se nos dan razones fuertes, firmes, con un buen fundamento, y la persona las puede dar con sencillez, pero también con mucho poder, con mucha autoridad espiritual, y es el Señor el que los trae bajo convicción y enseña estas 4 cosas para las que se usan las Sagradas Escrituras. Útil para enseñar, útil para redarguir, es para traer convicción a las personas, esa es la palabra redarguir. También para corregir, las Sagradas Escrituras sirven para eso, y también para instruir en justicia. Y antes de conocer al Señor necesitamos ser instruidos por Él y corregidos por Él también. Las Sagradas Escrituras sirven para eso y debemos de aprovecharlo con toda firmeza, con toda claridad. También en el versículo 14 del capítulo 2 de segunda de Timoteo dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Enojarse cuando estamos hablando del Señor, simple y sencillamente le quita toda la autoridad a la obra del Espíritu para traer bajo convicción de pecado, redarguir la conciencia de las personas por medio de la enseñanza de la palabra. Esto es una persona que quiere ser un instrumento para honra, tomado, fortalecido en la gracia del Señor, confía y depende de Él. Si ellos se enojan, ese es un problema de ellos con el Señor y es algo que el Espíritu los debe de hacer fuerte y firme en su conciencia para traerlos a los pies del Señor. En lo demás, en lo que tengamos que aclarar las cosas en razón de nuestra fe, podemos y debemos hacerlo de muy buena manera y con la convicción de que esto es parte de nuestra vida y parte de la transformación que Él ha traído a nuestra vida. Pasamos al siguiente punto, que sería la séptima característica, es el versículo 24. El versículo 24 de segunda de Timoteo, capítulo 2, dice así, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. No es cuestión de ser contencioso. Algunos luego decimos, bueno, es que recuerden que soy norteño, y los norteños en México somos, ¿cómo? Bravos, bueno, aparte de codos, bravos, enojones, peleoneros. Y no se trata aquí de la capacidad intelectual o la capacidad de averiguar, sino el usar la palabra de Dios de una manera sencilla, clara, pero que
a través de una vida limpia, el Señor pueda traer convicción fuerte de pecado a la vida de las personas a nuestro alrededor. Dice aquí esto, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Recuerdan lo que hemos dicho de la palabra siervo? La verdad es que ya la hemos usado ahora como algo hasta elegante, muy bonito. Qué bonito se oye cuando alguien dice, es un siervo de Dios. Uy, pero literalmente la palabra siervo quiere decir, ¿recuerdan? Esclavo. Soy un esclavo de Dios. Ah, por cierto, esclavo por mi propia voluntad. Me rendí porque vi la grandeza de Él, especialmente su santidad profunda y tremenda, y mi pecaminosidad. Qué tan bajo hemos caído. A veces con palabras que hemos dicho, de lo más sucio, de lo más perverso, peor cuando lo hacemos, pero la razón del problema está en el fundamento, en las raíces, y eso va con los pensamientos, con los sentimientos. Y si nuestros pensamientos y sentimientos están equivocados, es obvio que las palabras y los hechos van a ser peores. Recordemos que somos esclavos del Señor, que no debemos de tomar las cosas en nuestras propias manos ni por nuestra propia fuerza. Es cierto, en 1 Timoteo capítulo 3, aunque por aquí se nos dice literalmente y nos recuerda que son las cualidades o características para los pastores o para los obispos, que es la misma persona, aunque desde un punto de vista diferente. Y se nos dice, según 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, etcétera, etcétera. Pero aquí se nos dice claramente que esas son las cualidades que debe tener el obispo, o pastor, o anciano. Son los títulos que se dan en las Sagradas Escrituras. No debemos ser contenciosos, no debemos de buscar el pleito. No se trata también de tener control sobre nosotros mismos y vanagloriarnos y a la hora de la hora vivir mal y dar un mal testimonio. Necesitamos tener cuidado, checar y recordar que somos esclavos, que tenemos un dueño y que por amor a Él nos hemos rendido, por gratitud a Él nos hemos entregado y debemos de confiar en que Él es el que va a usar la palabra que se dice, y no se trata de imponer lo que yo digo, lo que yo siento, sino lo que dice su palabra y sujetarnos a ello. Y confiar y depender de la obra del Espíritu Santo en nosotros, confiando en que Él es, por su gracia, el que va a hacer maravillas. Mateo 11:29 es algo muy precioso que literalmente el Señor nos recuerda que debemos de ser mansos y humildes. Lo vamos a repetir, pero se los voy a decir desde ahorita. Es un precioso versículo que nos debe de llevar a considerar que es el Señor el que debe tener el control y tiene que ser una obra del Espíritu más que convicciones o sentimientos, más bien dicho. Sí, tiene que ser el Espíritu de Dios, no el Espíritu nuestro. Mateo 11, versículo 29, bueno, voy a leer desde el 28 al 30, dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor dice claramente, y es una orden: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Por qué? Quiero que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón.
No porque gano todas las dificultades de cosas que se pueden hablar o platicar. Soy manso y humilde porque el trabajo era el espíritu, en la conciencia y en el corazón de todos los que estaban escuchándole. ¿Qué tan manso soy? ¿Qué tanto permito al Señor tomar el control en mi vida? Quisiera que viéramos también 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Aquí el apóstol Pablo está diciendo qué es lo que él anhela, desea para sus hermanos en la fe de Corinto. Y también pues eso era lo que tenía que tener presente la congregación, la iglesia. Porque eso es lo que debe manejarse nosotros. Dice así, 2 de Corintios 10:1, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Se trata de la gracia del Señor. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto es la gracia de Cristo. La mansedumbre y ternura de Cristo no se refleja en que gritemos, y menos en que digamos tonterías, o que usemos armas carnales. A veces somos muy buenos para averiguar, para discutir y permanecer o dar la apariencia de que estamos muy fríos y que tenemos control de todo cuando es meramente control humano. Tengamos cuidado con eso. Otras cualidades que se mencionan aquí, nada más una palabra más sobre esto. Mansedumbre no quiere decir debilidad o cobardía. No se trata de no tener firmeza y convicción, sí se trata de tener una vida útil en la mano de Él, pero con el espíritu y el poder de Él, no con la energía de la carne, no con suspicacias o inteligencias humanas que simple y sencillamente están manipulando a otros. No se trata de eso para nada. ¿Qué cualidades más debe de tener? Dice aquí que sea apto para enseñar. Es lo que dice el versículo 24. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Apto. Tenemos que aprender qué es lo que dice realmente la palabra de Dios para transmitirla y transmitirla con la bendición, con la gracia de Él. Y una palabra más también, que viene ahí al final. Me interesa que podamos entender palabra por palabra y sobre todo que la podamos adoptar como forma de nuestra vida. El siervo, el esclavo del Señor, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Qué significa eso, sufrido? Ay, como que una buena parte de nosotros no estamos dispuestos a sufrir. Y luego de repente uno dice, bueno, ¿yo para qué ando metido en esto? Yo puedo tener una vida muy tranquila sin meterme con nada de nada. Y pasar toda la vida aquí sin ser útil, pasar toda la vida aquí nada más satisfaciendo mis deseos o mis anhelos, de alguna manera buscando ser exaltado y ser reconocido en lugar de simple y sencillamente humillarme, como se humilló el Señor, porque literalmente eso fue lo que más golpeó. A veces pensamos nosotros que el que discute mucho y no se enoja, ese es el que gana. Bueno, es cierto, perdón, de alguna manera los que juegan fútbol, soccer, entonces se han fijado, este es un dicho muy común, el que se enoja pierde.
¿Y cuánto se enoja uno? Es muy curioso, en el fútbol americano uno se tira a golpear de frente, con la cabeza, con los hombros, con la cadera, con lo que sea, y el otro se aguanta. Pero en el fútbol, el fútbol soccer, cosas mucho más que digamos que no serían tan delicadas, un pequeño rozón, un pequeño empujón, una metida de pie al pie del otro, qué golpes y qué cosas tan terribles trae. Recordemos, el que se enoja pierde. Pero no se trata de una cuestión meramente humana, es algo espiritual y divino. Necesitamos ser muy útiles en las manos de Él. Y necesitamos despojarnos de la amargura, de las rabias, de las venganzas, de los desquites, de una o de otra manera. Eso no trae honor y gloria al Señor. Perdón. El problema de la rinitis ese también me da mucho jugo de nariz, diría Emilio Anderson. Perdón, ese es el asunto. Tengo que ser un verdadero esclavo del Señor, dejarme gobernar, dejarme dirigir y servir en el Espíritu, sin amarguras, sin resentimientos, sin corajes, sino pasándole al Señor toda la carga. Una última cosa, bueno, más bien dicho, me quedan 2 y ya me quedan 15 minutos. Déjenme decirles, la primera parte del versículo 25 dice así, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Va junto con lo anterior que hemos mencionado. Un espíritu humilde. Bueno, recuerdo, ¿desde cuándo puede uno decir y hacer tonterías? ¿Ustedes recuerdan? No sé si se acuerdan, pero Linden Urru decía, mis hijos me engañaron desde la cuna. Sí, estaban bien atendidos de todo a todo. Revisé que estaban limpios, estaban recién alimentados, estaban con ni frío ni calor, estaba a una temperatura agradable, pero el muchacho no quería que yo me fuera, entonces simple y sencillamente se ponía a llorar desde la cuna. Se supone que no tenían entendimiento, pero sabían muy bien, y la forma de tenerlo ahí era ponerse a llorar otra vez. Y tristemente es una de las características que todos tenemos, hombres y mujeres, unos más que otros, por cierto. De repente me preguntaba mi esposa, ¿qué tan corajudo fuiste de niño? Ni le busques, porque vamos a meternos en serios problemas. Por cierto, ¿cuántos son los más chicos en su casa? Y yo lo soy. Entonces, qué difíciles somos. Allá mi hermano o mi hermana mayor, ¿cómo sufrieron por ser los primeros? Pero los últimos chiflados, corajudes, gruñones, envidiosos, quién sabe qué tanta cosa. Pero aquí se nos está pidiendo algo muy definido que tiene que ser obra del Espíritu. Humildad, mansedumbre. La palabra en griego es prautes, docilidad, mansedumbre. Y junto con esto, pues estábamos recordando la palabra que viene allá en Mateo 11:29 que leíamos ahorita. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por cierto, muchos de nosotros nos confundimos y pensamos que ser mansos es ser débiles, ser cobardes incluso. No, eso es otra cosa. Literalmente no tiene que ver con ese asunto. Mansedumbre tiene que ver con poder bajo control, un poder fuerte, enorme, pero controlado por el Espíritu de Dios, no por el sentimentalismo humano. No somos artistas para estar fingiendo, pero sí se trata de entregarle todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones al Señor. Literalmente, un espíritu humilde gana el corazón, gana la atención de las demás personas y se da la palabra con autoridad, con poder. Porque literalmente ustedes conocen a alguna persona más poderosa que el Señor Jesucristo. No, no lo hay.
A veces pensamos que personas como los Césares, o Napoleón, o Hitler, o Stalin, recuerdo que hace 40 años pues era el negro Durazo. No se trata de meras formas de control autoritario sobre los demás. Se trata del gobierno espiritual de Dios. Recordemos, mansedumbre, docilidad espiritual, tiene que ver con poder bajo control. De alguna forma es el Señor el que tiene el control y toca los corazones de las personas. Y mantenernos así es precisamente permitirle a Dios que use armas espirituales para quebrantar el orgullo, para quebrantar el egoísmo, para quebrantar tantas cosas de perversidad humana en aquel que todavía no conoce al Señor. Algunas personas piensan que es muy fácil que nos engañen. Confiemos en el Señor, Él tiene el control de todas las cosas. Y por último, la última cualidad que quiero que veamos es la que está en la segunda parte del versículo 25 y lo que está en el 26. Voy a leerlo los dos. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cuál es el plan o el propósito? ¿Por qué aguantar o sufrir todo esto? Porque queremos que las almas se salven. Ese es todavía el anhelo del corazón del esclavo de Dios, del siervo de Dios, que las personas lleguen a conocerlo a Él, que lo gocen y disfruten. Número uno, para escapar del lazo del diablo y ser libres de la condenación eterna. Pero a la hora de la hora, lo más fuerte, lo más importante no es eso. Lo más fuerte, lo más importante es ser rescatados por el Dios vivo y verdadero para traer gloria a su nombre, para reconocerle, porque la grandeza de Él se mostró precisamente por humillarse al hacerse hombre, por humillarse al vivir en medio de toda la maldad, el egoísmo, el orgullo, las codicias y tantas cosas equivocadas en nuestra vida, y que Él, al gobernar Él, realmente sea exaltado sobre todas las cosas. ¿Cuánto has sufrido tú por Cristo? ¿Cuánto has batallado? El problema más grande lo tenemos adentro de nosotros mismos. De una o de otra forma, perdón, eso es lo mejor. Traer honor y reconocimiento a su nombre, a su persona, que Él pueda ser ensalzado en el corazón de todos los creyentes. Porque una actitud compasiva corrige. Una actitud de ese tipo es la que trae bendición a las vidas. Esta palabra, corrija, es paideuo, y quiere decir instruir, educar, guiar, e incluye precisamente corregir las enseñanzas falsas y las vidas impías, que de una de otra manera realmente esto nos lleve a ser útiles para que las personas que se oponen, Dios les traiga a su presencia. Ahora, a veces es un poquito difícil entender o comprender totalmente lo que está aquí, y yo tengo que decir que soy incapaz para muchas cosas. Pero, ¿qué es el plan según lo último de este versículo, que también es lo último de este capítulo? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Finalmente ese es el plan. ¿Por qué Dios me dejó aquí? Pues porque Él quiere usarme para la gloria suya. Allá en Juan 15, al terminar aquella parábola hermosa de la vid y los pámpanos, el Señor Jesús les dice: no me escogisteis vosotros a mí,
yo os escogí a vosotros, yo los elegí a vosotros, pero los he puesto para que vayan y lleven fruto. No estamos aquí para, de alguna manera, traer alguna atención a cosas incorrectas. Se trata de que llevemos fruto. Por eso te dejaron aquí, por eso me dejaron aquí, para que sometiéndome a Él, para humillarme delante de Él, pueda ser útil para alcanzar a otros, que otros se arrepientan y vengan al Señor y sean libres del lazo del diablo, donde están cautivos, donde estábamos tú y yo antes, aún con nuestra vida moralista o religiosa. Y si de pasada llegamos a la depravación, y yo creo que todos tenemos algo de eso, de allá nos sacaron y nos dejaron para dar testimonio a los que están a nuestro alrededor. Quiero mencionar 2, 3 cosas al respecto para ya terminar todo este capítulo. ¿Qué piensan las gentes con respecto a qué va a hacer Dios con nosotros y cómo le va a hacer, si es que lo hace, para librarnos o para no ir a la condenación eterna? Recuerdo un tío que lo admiro en muchos aspectos, aunque ya falleció, y él de alguna manera muy despreocupada decía: no se asusten de nada, Dios a la hora de la hora va a perdonar a todos, nos ama mucho. No se preocupen, aquellos que hemos sido corajudos y peleoneros, a todos nos va a perdonar y nos va a librar. ¿Tú crees eso? Sí. Entonces, ¿para qué vino el Señor Jesucristo? ¿Su sacrificio para qué sirvió? ¿Para que siguiéramos viviendo como se nos pega la gana? ¿Y cubrirnos con un barniz de religiosidad o de moralidad? No vale la pena. No nos engañemos, no va por ahí. Hay otros que dicen: no, muy poquitos se van a salvar. Dios ha escogido a muy poquitos. Puede que tengan razón en algunas cosas, porque sí, el mismo Señor Jesús dijo: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero a veces decimos: bueno, ¿y por qué me escogió a mí? Sí, recuerdo algunas frases muy equivocadas de algunos creyentes que tal vez con un corazón muy sencillo, por no decir simple, decimos: es que Él sabía que yo no era tan malo, es que él sabía que yo me iba a portar bien, Él sabía que yo... Y si ustedes checan las Sagradas Escrituras, absolutamente nadie ha sido llamado por el Señor porque era bueno o porque tuviera algo que valiera la pena. Y si checamos a Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, y luego también los hijos de Jacob, carambas, la verdad, a veces yo encuentro personas que no son creyentes, que son mucho más sensibles, mucho más nobles y mucho más cuidadosos. Y uno diría: yo no escogería a fulano de tal, pero si el Señor lo escogió, ¿cuál es la razón? La única razón es que Él la tiene, punto. Tenemos que tener cuidado. También recuerdo algo más, una frasecita que usamos por ahí: mientras hay vida, hay esperanza. Y muchos de nosotros nos podemos guiar por eso. Recuerdo entre ellos a un hermano que quiero mucho en el Señor, por cierto, y está sirviéndole a Él de tiempo completo, aparte de que tiene una licenciatura en enseñanza y una maestría en enseñanza, y es ingeniero mecánico también. Y recuerdo que él dijo en alguna ocasión: pues yo ya le hablé del Señor, cuando Él se quiera arrepentir ya es su propia voluntad. Y se oye muy bonito, y ya sabe, o no, o ¿qué quiso dar a entender? No, déjenme leerles un par de pasajes. Es cierto, la Biblia dice muy claro, según Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, hay un solo mediador y un solo... Bueno, ya me equivoqué por andarlo diciendo a la carrera. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el versículo anterior me gusta mucho porque dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Él anhela, y eso es lo que ha puesto a Él en el corazón, en la conciencia de cada quien.
pero no nos podemos arrepentir cuando nosotros querramos o cuando a nosotros se nos antoje. De una o de otra manera no están así las cosas. Proverbios capítulo 1 dice así, llamando la atención precisamente el inicio del libro de Proverbios. El rey Salomón sabía algunas cosas. Si él fue un buen o un mal ejemplo, pues ese es otro cantar, por así decirlo. Pero en Proverbios capítulo 1, versículo 20, prácticamente hasta el final, dice esto el maestro Salomón: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Para terminar este detalle, Dios es soberano y el hombre es responsable. El plan, ¿qué es lo que le está proponiendo el apóstol Pablo a Timoteo? Toma las cosas con profundo amor y en profunda obediencia al Señor. Comparte de Él. Y qué hermoso sería verlos entregarse al Señor. A veces pensamos que como no me oyó la primera vez, ni la segunda, ni la tercera vez que le presenté el plan de salvación, mejor lo abandono. Ya estoy cansado. Siempre me rechaza, siempre se opone, siempre me critica, siempre se burla. Qué tontos somos cuando nos dejamos llevar por eso. ¿Cuántas personas empezaron a oír del Evangelio de niños y de adultos lo rechazaron? Y se les habló una y otra vez y pensamos, ya no hay solución. Recuerdo que mamá Toñita Rodríguez, viuda de Balay, decía, estos ni aunque nazcan de nuevo cambian, no tienen solución, ya está todo perdido. Por cierto, eso lo dijo antes de que ella misma se convirtiera. Claro que como madre y como abuela ya en aquel entonces veía las actitudes de sus hijos y de sus nietos y decía, qué difíciles son. Se me hace que aunque vuelvan a nacer, van a estar perdidos. No debemos de tener esa mente, no debemos de tener esos pensamientos o esas ideas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad de Él. ¿Qué va a suceder? ¿Por qué Dios les está prolongando la vida? Pues algunos se convertirán en el último momento, otros no. Me llama mucho la atención. Uno de los que estaban muriendo al lado del Señor Jesús, dicen que era el buen ladrón, y depende cómo lo vea uno, si era bueno o era malo. Yo creo que era malo porque lo agarraron,
pero fue bueno en el sentido de que se arrepintió en último momento. Y el Señor le aseguró, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aunque por cierto, del otro lado estaba otro igual que él, pero que no se arrepintió. Hay otro que me llama mucho la atención, el rey Manasés, allá en Judá. La Biblia dice que reinó 50 años y en esos 50 años hizo todo tipo de torpezas y de tonterías. No me voy a poner a explicarlas, pero sí les puedo decir que a los 50 años de rey se arrepintió y confió en el Señor. Bendito sea Dios. Cómo tuvo misericordia de este hombre malo, perverso, pero todavía sí lo recogió. Luego algunos de nosotros tenemos muy malas ideas de nosotros mismos. Pensamos que porque somos buenos, Dios nos va a ayudar. Somos buenos en comparación con quién. ¿Saben con quién nos compara Dios? Con Él mismo. Y ahí no hay ninguno bueno, absolutamente ninguno. Pudieran compararnos con otros y no ser tan malos. Pero ¿por qué Pablo le está diciendo a Timoteo, sé manso y humilde, sé amable, que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, y Dios les dé en su misericordia el arrepentirse y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues por eso Dios ha permitido las cosas, para que se salven los demás. Dios quiere que tú y yo seamos instrumentos de honra, que nos fortalezcamos en la gracia del Señor, que dispongamos nuestra voluntad consciente, deliberadamente, sin ninguna cosa que nos distraiga, que no pongamos pretextos, que simple y sencillamente nos rindamos para que se cumpla el plan de Dios y lleguemos a ser instrumentos de honra de Él, para la gloria de Él, que nos alcanzó con su misericordia, con su poder. Gracias, Dios les bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Señor, bendice tu palabra y ayúdanos a responder, a servir así como siervos, confiando y dependiendo y dejando todas las cosas en tus manos, esperando ver los milagros, transformando las vidas de las personas y siendo nosotros útiles para que ellos lleguen a conocerte. Llévanos, Señor, contigo, pero que llevemos fruto en nuestras manos. Gracias por la vida que tú nos has dado. Ayúdanos a que nuestra vida corresponda a tu amor y podamos llevar buenos frutos para la eternidad, donde Jesucristo sea glorificado por habernos sujetado, por habernos sometido, por haber dependido de ti. Para la gloria tuya lo rogamos, haznos siervos que traigan honor y gloria a tu nombre. Amén. Gracias. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, vida nueva para las naciones.